qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios quiere que aprendas a oír su voz? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dios quiere que aprendas a oír su voz porque desde el principio de la creación, Dios tuvo comunicación con Adán, el primer hombre en el huerto del Edén con su esposa Eva, su mujer que Dios le dio. Ellos se comunicaban con Dios, pero más era Adán que se comunicaba con Dios. Desde el principio que Dios hizo al humano, la intención de Dios fue comunicarse con el humano. ¿Quién fue ese primer humano? Adán. De ahí hemos salido todos los demás, de diferentes colores, razas, pero hemos salido del mismo lugar. Ahora, no me diga por qué salieron unos morenos, otros blancos, otros amarillos, otros así, otros asiáticos, otros de acá. Bueno, eso se debe a una genética después del pecado de Adán y Eva, que no te lo voy a explicar ahora, pero es una genética que cambió. Pero todos salimos de Adán, eso está claro, ¿ok? Bien, pero desde el principio de la creación de Dios, del humano, fue comunicarse con Adán, porque Dios le dijo a Adán, y tú cuidarás del huerto del Edén, y tú cuidarás los animales, les pondrá los nombres, él fue que les puso los nombres a los animales, a todos los animales, y le dijo Dios, y tú, Adán, cuidarás el huerto del Edén, y todo esto es tuyo, menos el árbol de la ciencia del bien y el mal, eso es prohibido para ti. Pero mientras tanto, Adán no tocó el árbol de la ciencia y el bien y el mal, ni Eva, todo estaba bien, en perfecta comunicación, Dios con Adán. Bien, entonces, ya usted sabe, la prioridad de Dios fue comunicarse con el hombre, con el humano que él hizo. Entonces, como Dios quiere, desea, y es su prioridad, su propósito, que el hombre se comunique con él. Por eso es que él quiere que tú aprendas a oír su voz. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú aprendas a oír su voz. Bien, ya te dije, porque Él quiere comunicarse contigo. Entonces, Dios tiene diferentes lenguajes de comunicación. Oye bien, Dios tiene diferentes lenguajes de comunicación. Lo voy a repetir. Dios tiene diferentes lenguajes de comunicación. Así como, por ejemplo, usted sabe que hay diferentes idiomas en el mundo. Está el chino, está el japonés, el coreano, el inglés, el español, y así, etcétera, etcétera. Pues hay lenguajes que Dios usa diferentes al ser humano. Por ejemplo, uno de los lenguajes que ya yo he dicho siempre es de que Dios habla por sueños. Dios habla por sueños al hombre, pero el hombre no entiende. Dios habla por visiones, éxtasis, revelaciones. Ya yo lo he dicho en algunos videos que yo he bajado, que me gustaría que si tú no lo has oído, pases por ahí y aprendas el estudio que he bajado, que se titula Cómo oír la voz de Dios y cómo saber que Dios te está llamando a un ministerio para oír su voz. Están ahí en YouTube, en mi página, los bajé. Ya muchas personas los han visto. Quiero que pases por ahí para que tú aprendas. Digo, si es que tú quieres
aprender a oír la voz de Dios y poderte comunicar con Dios, porque mucha gente no recibe las oraciones y sus peticiones porque no ha aprendido, no ha aprendido a comunicarse con Dios. Entonces, ¿cómo alguien quiere que Dios conteste sus peticiones si esta persona que dice que es cristiana no se comunica con Dios, nunca habla con Dios, nunca sabe la voz de Dios? Entonces no puede reclamarle a Dios nada porque no está interesado en oír la voz de Dios, nunca quiere saber oír la voz de Dios, pero sí le está pidiendo a Dios Dios le haga favores cuando ni siquiera se ha comunicado con Dios nunca, nada más que se comunica con Él cuando tiene problemas, cuando hay grandes cosas, que lamentablemente el humano es así, que cuando vienen grandes problemas y desastres, que se comunican con Dios y dicen, oh Dios, ayúdame. Así no es, ¿ok? Entonces, Dios quiere que sepas oír su voz, oír. Ahora, voy a aclarar, la Biblia dice en Hebreos 11, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Aquí es diferente, aquí no es que la fe viene por el oír la voz de Dios. No. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero aquí, el oír la voz de Dios es diferente, es que tú estás aprendiendo a oír la voz de Dios, a oír la voz de Dios. Si tu papá te llama, tu mamá te llama, tú conoces la voz de tu papá y tu mamá rápido. Si te llama un extraño diciendo que es tu papá y tú sabes y oyes su voz, sabes que no es tu papá. Pues entonces tu Padre Celestial quiere que tú aprendas a oír su voz. Que aprendas a oír su voz. Entonces, ¿cómo es la voz de Dios? Ya lo dije yo en esos estudios que bajé, que si tú estás interesado pasa por ahí, pero te lo voy a explicar un poquito más para que aprendas. La voz de Dios, ya lo he dicho 1000 veces, es de diferentes formas, diferentes lenguajes. Y uno de los lenguajes que Dios usa es el que Él te habla al corazón, te puede hablar a tu mente en un pensamiento que tú no estabas pensando y de momento vino un pensamiento, por ejemplo, el pensamiento es, tengo que visitar a mi hermana o tengo que visitar a mi tío o tengo que visitar a fulano porque siento ir allá, porque presiento que algo está pasando. Y es un presentimiento que te vino a tu mente, tú no sabes de ellos hace tiempo, pero te vino ese presentimiento, entonces tú vienes, llamas o vas allá de visita y resulta que ellos estaban en una gran necesidad y tú tuviste la confirmación de que ese pensamiento que tuviste te vino a tu mente y Dios te lo dejó comunicar sin tú saberlo, te dejó comunicar, te puso esa preocupación en tu mente y en tu corazón de que algo estaba pasando. Es como un presentimiento, que a veces las madres dicen, yo tengo un presentimiento, algo así. Es la voz de Dios que tú de momento presientes algo y entonces eso está ahí, no se va. Y aunque tú quieras olvidarlo, vuelve a tu mente y vuelve y se repite y de momento pueden pasar hasta días y de momento ese pensamiento viene otra vez a tu mente y es que algo Dios quiere comunicarte. Algo Dios quiere comunicarte, que Dios quiere que tú investigues, que tú sepas. Entonces, así más o menos la voz de Dios. La voz de Dios es así. También la voz de Dios habla en tu interior a través voy a decir, de tus sentidos. Nosotros tenemos un subconsciente, conciencia, tenemos conciencia. De momento, a veces tú estás pensando ya algo y oyes tu propia voz. Estás pensando algo, oyes tu propia voz en tu pensamiento, un pensamiento que tú piensas, o de momento tú estás hablando solo, sola, sin abrir la boca, no hay nadie, pues tú estás hablando sola en un pensamiento y tú te oyes tu voz, o tú estás sabiendo que hay como una comunicación en tu cerebro y tu lenguaje de tu boca, que no la mueves, pero hay un lenguaje, entonces ese lenguaje es
que tú estás oyendo tu propia voz. Entonces, Dios utiliza tu propia voz en tus propios sentidos para poner un pensamiento que no estaba ahí y de momento apareció de la nada. Así es como yo puedo explicarte cómo Dios ha trabajado conmigo, cómo he podido conocer la voz de Dios de esa forma. Y ese es uno, nada más, es uno de los lenguajes que yo he aprendido a escuchar la voz de Dios. Yo he aprendido a escuchar la voz de Dios en visiones. De momento veo algo que no estaba en mi mente, no estaba pensando en eso y puedo ver de momento una casa, un carro, algo material, algo físico de alguien, o vi a alguien y de momento veo a alguien o veo algo material o lo que sea, llámese como se llame, y de momento lo veo en mis ojos, lo veo en mi mente y me olvido y se repite. Entonces comienzo a preguntarle a Dios qué es lo que me quiere comunicar. Entonces Dios, como ya yo conozco la voz de Dios, como ya yo llevo años conociendo la voz de Dios, pues entonces Dios para mí se me es fácil para mí cuando yo le digo a Dios, Señor, ¿qué es lo que tú me quieres hablar? Entonces Dios me lo muestra, sea por voz, sea por otra visión, sea en sueños, porque Dios me lo puede confirmar también en sueños. Le digo al Señor, Señor, explícame mejor esto, y me lo puede revelar en sueños, me lo puede confirmar en sueños, como Dios se lo revelaba a José, como Dios le revelaba a David, que Dios le revelaba sueños e interpretaciones en sueños. Entonces también Dios te puede poner en tu corazón, ese es otro lenguaje, en tu corazón. Dios te puede poner también, porque la palabra del Señor dice que todo lo que sale de la boca del hombre viene del corazón. Entonces a veces Dios pone en nuestros corazones un sentimiento, un pensar del corazón, y no estaba ahí, pero Dios te lo puso. Y es Dios obrando, que Dios te quiere decir algo. Entonces, más o menos así es la voz de Dios para que tú entiendas. Dios te puede hablar en números, a través de animales, a través de las etapas de tiempo, de primavera, de verano, de otoño, de invierno. Dios usa muchas cosas, Dios usa en el lenguaje de Él, en el lenguaje de Él. Dios usa muchas cosas para comunicarse con el hombre, comunicarse. La fe, Dios usa la fe. La fe es la que tú pides algo y tú estás creyendo que ya lo recibiste, aunque no lo estás viendo, pero ya creíste que lo tienes en tus manos. Esa es la fe, que tú oras, clamas y es manifestada. Lo traíste de lo invisible. La fe es que tú traes cosas de lo invisible. La fe es que tú traes cosas de lo invisible. Tú traes cosas de lo invisible para que se hagan visibles en lo terrenal. Mi alma alaba la gloria del Señor. Entonces, ¿por qué Dios quiere que tú aprendas a oír su voz? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque Dios quiere comunicarse contigo. Porque Dios quiere que tú tengas una comunión con Él. Porque Dios quiere que tengas una relación con Él, de comunicación, como de padre a hijo, de padre a hija, de hija a padre, de hijo a padre, que tengas una comunicación con Él diariamente, no es de vez en cuando, ni cada vez que se te antoje, eso es diariamente, porque déjame decirte, yo para oír la voz de Dios, a mí se me cogió años y años orando y ayunando en profundidad, orando y ayunando para yo escuchar la voz de Dios como la puedo escuchar ahora con plenitud. Y yo sé cuando Dios me habla. Y al principio no era fácil, pero poco a poco tú vas aprendiendo la voz de Dios, Él te va enseñando, el Espíritu Santo te va entrenando, entrenando a oír la voz de Dios en el lenguaje diferente que Dios usa. Ya te dije cuáles son los lenguajes. Entonces tú tienes que entender, que tienes que pedir al Espíritu Santo que te entrene. Y Dios te va a entrenar porque Dios quiere comunicarse contigo. El Espíritu Santo es nuestra ayuda, es el que nos ayuda y nos redarguye para buscar de Dios, y Él es el que nos habla, el Espíritu Santo nos habla. Entonces, ya te dije,
¿Por qué Dios quiere comunicarse contigo? Porque Dios quiere tener una comunicación contigo para que tú hables con Él, le hables tus problemas, le hables tú lo que te pasa, como un hijo a padre, de padre a hijo. Tú le dices a tu papá lo que te está pasando, si tienes confianza con él. Si tienes confianza con tu mamá, tú le explicas a ella lo que te está pasando como un amigo, un pariente. Tú le explicas los problemas porque tú quieres desahogarte y tú quieres hablar a ver qué ese pariente o que tu mamá o que tu papá te aconseja o que tu amigo te aconseja, un verdadero amigo, no un falso. Entonces, así es Dios. Dios quiere que tú hables con Él y que tú le expreses tus sentimientos, tus emociones, que tú le digas a Él cuáles son cuáles son tus metas, qué es lo que tú quieres en la vida. Y claro, tienes que preguntarle a Dios si es la voluntad de Él, porque Dios, por eso es que Dios se quiere comunicar contigo, porque quizás hay cosas que tú quieres hacer y Dios no está de acuerdo con eso, no está en la perfecta voluntad de Dios que tú hagas eso. Entonces, Dios tiene otros planes contigo, por eso tú tienes que preguntarle a Dios y comunicarte con Él para que entonces cuando tú sepas comunicarte con Dios y oiga la voz de Dios, entonces ya tú entiendas porque Dios te va a hablar y ya tú sabes la voz de Dios y tú vas a decir, ah, Señor, ya yo entiendo, tú no quieres que yo haga esto, tú quieres que yo haga esto otro, algún viaje, te quieres casar, tienes que hablarle a Dios quién va a ser tu esposo o tu esposa, si es la voluntad de Dios que tú viajes, si es la voluntad de Dios que tú compres una casa o un carro, si es la voluntad de Dios que tú hagas un negocio, si es la voluntad de Dios que tú hagas esto, aquello, con tus hijos, con tu familia, bla, 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 etcétera, etcétera, todo lo que hay en la tierra uno hace, tú tienes que consultar con Dios. Entonces, si tú logras oír la voz de Dios y aprender la voz de Dios, tendrás éxito, éxito en tu vida. ¿Por qué? Porque Dios ya sabe que tú sabes oír su voz y entonces Él te va a decir, haz esto o no hagas eso, ve allá o no vaya. Y así es que Dios te va a dirigir en todo lo que tú hagas. Amén. Así que yo espero que este, este, esta reflexión de la voz de Dios, porque yo había prometido volver a traer este tema, pues espero que sea un poco más de ayuda para ti. Y también, oye, ve, y esos otros estudios para que juntos lo analices todo lo que yo he dicho también esos otros videos, porque a lo mejor lo que tú oíste aquí no está en el otro video y es por eso muy importante que cuando uno ve un video que le interesa de algo que le interesa, es muy importante ver las sesiones completas para que uno entienda bien, porque hay sesiones que te pueden dejar confundido y tú dices, pero en ese video él habló esto, ahora dice esto otro, entonces para que no haya confusión, mejor tú estudias pacientemente, oyes los tres videos y lo analizas después de que ya lo hayas oído los tres completos, lo analizas y así sabrás por qué yo dije en ese video eso, y por qué en este otro dije esto otro, y por qué en aquel dije algo diferente, pero que todo lo mismo, pero que cambien algunas cosas. Así que te deseo bendiciones a ti, tu familia, tus hijos. Ya se vienen las Navidades y este año se acaba. Proponte metas a mí en el Señor para ti, tus hijos, tu familia, y te deseo la bendición y la paz de Dios. Ora por mí, este es tu hermano y amigo, ministro de Dios, CR7, que te ama mucho en el amor de Dios. Y como siempre yo digo, ya seguiré bajando más videos. Tengan paciencia porque he estado muy ocupado y mi cuñado David y mi otro hermano que a veces también me ayuda en editar los videos han estado muy ocupados y hemos estado muy ocupados, pero poco a poco estamos trayendo más videos y más videos y más videos para que aprendas amén, en estudios de diferentes temas que hemos traído, la ley de la oración, eh, la ley de la oración. Hemos traído un sinnúmero de estudios, eh, cómo renovar tu mente, la mente poderosa y cómo conocer a Dios, otros estudios, cómo conocer a Dios o conociendo más a Dios, que ahora mismo no me recuerdo todos, porque la mente, por eso que yo he trabajado algunos estudios de la mente, porque la mente te puede traicionar y se olvida de cosas a veces, y es muy importante tenerla sana. Y ese es un video que yo también bajé hace tiempo y está ahí.
Y por eso es que hay que estar renovando y que tener nuestra mente sana. Hay muchos estudios que yo he bajado. Amén. Las tres cosas que más odia Satanás de ti, que es el reino de Dios. El mensaje que más odia Satanás es el reino de Dios. Son mensajes tremendos. Mensajes en que he predicado en púlpito. Goliat te está amenazando, pero usa lo que Dios te ha dado. Mi alma alaba al Señor para siempre. Hay diferentes videos ahí, testimonios de donde Dios me sacó. Bueno, en fin, si quieres pasa por ahí, chequea los videos que he bajado y los que tú crees que te interesen, pues los ves. Porque estoy aquí con un propósito y es para que la iglesia sea edificada y por las almas sean salvas en el nombre de Jesucristo. Es el único propósito que estoy aquí. Amén. Y bueno, aquí me despido. Dios te siga bendiciendo. Ora por mí y gracias por ustedes, los que se han suscrito a mi canal, los que dejan comentarios, los que dan like. Muchas gracias una vez más y que Dios les llene cada día más de bendiciones. Amén y amén. Nos veremos pronto en el próximo video. Bendiciones.